Good morning. Buenos días. Please go with me to Acts chapter 20. Por favor, vengan conmigo a Efesios capítulo 20. Acts chapter 20. This morning we continue our study of the book of Acts. Esta mañana continuamos con el libro de Hechos. Last time we were in Acts, Paul called for the elders in Ephesus because he was on his way to Jerusalem for the Passover, and he wanted to speak to them. And so we saw that in verses 22 through 25. We saw that the Holy Spirit had already revealed to Paul that he would have been going through imprisonments, affliction, and perhaps even death. And Paul wanted to speak to the elders of the church of Ephesus one last time. He wanted to pour himself on them and give his farewell speech because he knew he had a strong conviction that he would not be seeing them again. Vemos ahí en Hechos, aquí estamos estudiando el libro de Hechos capítulo 20 y vimos hace 2 domingos, vimos ahí que Pablo quería ir a las festividades de la Pascua y llamó a traer a los ancianos de la iglesia de Éfeso y los trajo a él para hablar. El Espíritu Santo le había a él revelado que lo iban a encarcelar, que iba a pasar muchas aflicciones y quizás ya no los iba a volver a ver por causa de quizás muerte, ¿verdad? Ya no los iba a ver. Él sabía, el Espíritu Santo le reveló que iba a pasar todas estas cosas. Entonces Pablo quería darles una predicación o una ya bienvenida, despedida. Quería hablar con ellos y dar su corazón a estos ancianos que tenían que tenía la iglesia, que había dejado él encargado en la iglesia. Verses 26 through 27, en el versículos 26 al 27, Paul tells them that he didn't hold back. Pablo les dice, mira, ¿sabes qué? No me hice para atrás. I gave you the whole counsel and purpose of God. Y les dice Pablo, mira, yo les di todo el consejo de Dios, les di toda la palabra de Dios, todo el propósito de Dios, no me hice para atrás. I didn't shrink. I gave you God's truth complete. Les di la palabra de Dios completamente. Paul was given a responsibility to God to declare what God had said in His Word. Pablo se le había dado la responsabilidad de declarar lo que Dios tenía en su palabra. Y so Pablo tenía esa responsabilidad. Paul was compelled to preach the gospel of Jesus Christ, y él estaba llamado y él quería predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Now, he didn't hold back all the truths of God. Very important to understand that. Es bien importante entender que él dio todas las verdades de Dios, no se quedó con ninguna. You can't be picking and choosing what you want to be truth or not. Either you take it all or you don't. No puedes escoger lo que quieres que sea verdad y lo que no quieres es ser verdad. Agarras todo el consejo de Dios o no agarres el consejo de Dios. That is how God called it to be. Así es como Dios lo llamó a ser. And so he preached the truth of all costs, even if it cost imprisonments or affliction and even unto death. So él predicó el evangelio aunque venían aflicciones y hasta la muerte. Él predicó su palabra. You see, pastors and preachers are not called to conform the scriptures to what the congregation would like them to say or to be. We are to preach the whole truth of God. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es que los pastores, los predicadores, no son llamados a conformar las escrituras a como la congregación quiere que se oiga o quiere que sea. Nosotros somos llamados a predicar toda la verdad de Dios, completa. Let's go to our text, verse 28. We're going to expound that text. There's a lot in it, so we're just going to do 28 today, this morning. Quiero exponer el versículo 28. Hay mucho en este versículo, so no vamos a llegar a ningún otro versículo. Este versículo va a ser lo que vamos a concentrarnos esta mañana. Verse 28, Acts chapter 20. Verse 28, it says this: be careful or pay careful attention. It says,
Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with his own blood. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, 28. Paul warns the elders about the dangers that they faced in the future, because they were given a responsibility to be overseers of the church of Ephesus that Paul had left. Entonces aquí Pablo está advirtiendo a los ancianos los peligros que vendrán en el futuro, porque Pablo los había dejado a ellos como obispos, como pastores ahí, ancianos en la iglesia esa. And so we see that these are very critical, essential truths. Estos son unas verdades que son críticas, that we got to implement these in order to fulfill the responsibility that God had left upon these elders to care for the flock, to care for the church. Entonces vemos aquí que esta es unas verdades esenciales para poder implementar en la vida del anciano, para que puedan ellos manifestar la responsabilidad que Dios les ha dado para pastorear el rebaño, y en este caso la iglesia de Éfesos. It's important for them, first of all, Paul is saying, you got to be right with God to be able to fulfill and feed and protect the flock. The first thing you got to do as an elder, as a leader, you got to be right with God. You got to be right with God so that you can fulfill God's will to feed and protect the flock. La primera cosa, hermanos, que tenemos que ver aquí, que Pablo está diciendo, es algo muy importante que tenemos que ver, hermanos. Tenemos que el anciano, el líder, tiene que estar bien con Dios para poder cumplir la voluntad de Dios de apacentar y de dar de comer a sus ovejas, a su rebaño. El líder, un líder o un pastor, un anciano, tiene que estar bien con Dios primero si quiere proteger el rebaño de Dios que se le ha hecho. And so the first thing that Paul comes and says is, you gotta check yourself. You gotta have a self-examination here. He says, be on guard for yourselves. Keep a close eye on your heart, and then you can keep a close eye on the flock. Then you can guard the rest of the flock. Keep a close eye on yourself. You have to be good yourself before you can lead others. You got to be good yourself. You got to be right yourself before you can start having people follow you. You got to be making sure that you're heading in the right direction and that you're pointing to the right direction before you have people following you. You got to understand that you got to keep an eye on yourself, and he's saying keep an eye on yourself. He's warning them. I know it's a no-brainer, but it's an important reminder to anyone in a leadership position. It's an important reminder for us to be in the right mindset. Hermanos, Pablo la primera cosa que dice es, tienes que examinarte a ti mismo primero. Chécate. Estar vigilante, guárdate. Tú tienes que ver y tener un ojo en tu propio corazón. Tienes que estar bien con Dios primero y checarte a ti mismo antes de que tengas a la gente que te siga. Un líder tiene que estar seguro para dónde va. Tiene que estar seguro que va a la dirección correcta para que los demás lo puedan seguir. Tienes que checarte primeramente tú, tener un ojo en tu corazón, después puedes tener un ojo en el rebaño de Dios. No puedes rescatar a gente cuando tú mismo no estás bien. No puedes liderar a gente cuando tú no sabes para dónde vas. Es una advertencia que a lo mejor es algo obvio, pero es bien importante recordarnos para cualquier líder o posición que tengamos de líderes,
tener esa mentalidad de checarte tú mismo primero. The church leader can also get very busy in feeding other people spiritually that they neglect to feed themselves. They neglect to feed themselves, and for this reason we have conferences and pastors go out and have growth, or leaders are sent to leadership conferences perhaps, but the pastor has to be careful that he doesn't get so busy that his own devotional life suffers. You're so busy feeding everybody else that you are not feeding yourself. You're not in the Word, you're not devoting your life to God, you're not getting any devotional. A leader's not going to be much help in helping others walk with Jesus Christ when he's not feeding himself and taking care of himself as well. He neglects the time by busyness, by helping others. But you can't rescue somebody from sinking if you yourself are sinking. You got to remember what your life jacket is. It's the Word of God, your relationship with God. You got to remember that. You got to be careful. You got to be careful. We get busy with things that are in life and their priorities of walking in life with Christ suffer. We get so busy with the priorities of life, but what about the priority of walking with Christ? It suffers when we neglect this. That goes for all Christians. That goes for all of us as believers. Ministry can be a busy life, but it never should be so busy that we are not being fed ourselves. All leaderships, all ministries in the church, got to be careful that you're so busy in the ministries of the church that you forget to feed those people that are being busy and that you don't feed yourself. Hermanos, es bien importante que entender que los líderes en la iglesia podemos estar bien ocupados dándoles de comer espiritualmente a la gente, que somos negligentes en nosotros darnos de comer espiritualmente. Por esa razón hay conferencias y también es propio llevar a líderes a conferencias y ¿verdad? Para que haya tiempos de crecimientos, pero pastores y líderes tienen que tener cuidado que no estén tan ocupados que ellos, sus vidas de devocional al Señor sufren porque están neglijándose ellos mismos. ¿Cómo puedes ayudar o rescatar a alguien cuando tú mismo no estás alimentándote? Estamos ahí, gente ahogándose, y tú mismo se te olvida el salvavidas que te salvó. No vas a poder ayudar a nadie si tú mismo no estás alimentándote. Tienes que alimentarte. Las prioridades de la vida buenas nos pueden mantener ocupados, pero ¿qué pasa con nuestras prioridades de caminar con Cristo? Perdemos la prioridad de caminar con Cristo cuando somos negligentes y estamos en la prioridad nomás de la vida. No podemos estar tan ocupados con las cosas de la vida que se nos olvida caminar con Cristo diariamente. Esto va para todos los creyentes, no nomás para los pastores, pero va para todos los creyentes y para todos los que están en el ministerio. El ministerio puede ser algo bien ocuposo, podemos estar ocupados siempre haciendo cosas para el Señor, pero somos negligentes de darnos de comer, de sentarnos bajo enseñanza, oración. Cada ministerio aquí podemos estar ocupados y no les estamos dando de comer a aquellos que están en el ministerio. I think it's also important for us to remember to be watchful, because pastors and church leaders can let their positions get to their heads and some of them become proud. Y es bien importante también acordarnos que tenemos que ser vigilantes, porque las posiciones de pastores y de líderes de la iglesia pueden llegarse a su cabeza y los hace orgullosos. El título, the title. Pastor is an action word, just an FYI. Leader is an action word. Un pastor es un verbo, acción. O sea, es un verbo de acción. No sé si lo estoy diciendo correctamente en español, pero la palabra pastor
es pastorear, acción. La palabra líder es un verbo, o sea, hay acción. Es un verbo de acción. Para ponernos esos títulos tenemos que estar pastoreando y liderando. No nomás es algo que nos ponemos. Para ponerte tú la bacha de cristiano, creyente, tienes que tener acción y vivir como cristiano y someterte a la palabra de Dios. Amén. We have to be watchful because these positions, these titles, pastors, leaders, they can bring pride to our heads. But these words, pastoring is an action word, is a verb, it's not just something you put on. Leaders is an action verb, you're leadering. You're leading people, you're leading people. Leading people, there's an action verb. You're doing it. You just don't put it on there and say, I'm a pastor, I'm a leader, if you're not pastoring and you're not leading. You can't just put and say believer or Christian if you're not taking the action and living the Christian life. If you're not submitting to Christ and His Word, you're not living like a Christian. Why are you putting that title on? It doesn't work that way. No trabaja así. Leadership positions come and we can be in danger of being put on a pedestal and all sorts of things start to happen and inflate our egos and we start just carrying that title. Oh, I'm a pastor, I'm a leader. Do your job humbly. Pastors call themselves pastors and they're not even pastoring. Leaders call themselves leaders and they're not even leadering. Christians are calling themselves Christians and they're not even Christ-like. Las posiciones nos pueden llegar a ponernos en un pedestal. Pastores están siendo llamar pastores y no están pastoreando. Líderes quieren ser llamados líderes y no toman la responsabilidad de líderes. Cristianos se llaman cristianos, pero no se parecen a Cristo. It's an action verb, es una acción. And for pastors, it's important that we understand that because people are seeking for guidance, they're coming to us. Y para pastores, hermanos, puede llegar a nuestro ego porque la gente nos está buscando a nosotros para consejo. And let me tell you something, I don't know it all. But He does, and that's all I can do is point to the scriptures, point to Christ. Y quiero decirles algo, hermanos. Yo no lo sé todo, hermanos. Para nada pienso que lo sé todo. Todo lo que puedo hacer es pastorearte hacia la palabra de Dios y hacia el que sabe todo es Dios. Es todo lo que puedo hacer. Es todo lo que puedo hacer. Paul knew that. He knew this, and that's why he placed restrictions on overseers. Pablo sabía de esto, que esto pasaba, obviamente, y por eso puso restricciones para los pastores, para los obispos. 1 Timothy 3:6 en 1 Timoteo 3:6 he says, not to be new converts lest they become conceited and fall into the condemnation of the devil. Que dijo ahí Pablo en 1 Timoteo 3:6 dijo que que los obispos no sean que nuevos conviertos, porque después se van a creer mucho, y van a caer en la condenación de ¿quién? Del diablo. Ten cuidado. Church leaders must be on guard against themselves because many things can lead them astray from the worthy calling that they've been called to. And I have to have that mindset. I'm not immune to it. I'm a man. There are many schemes of the devil. Many schemes of the devil. And so we must be sure that we put on our full armor daily. Ephesians 6:10-18. There's going to be pressures from people to do or not to do all sorts of things for all sorts of reasons. And you need to make sure your focus remains correct as a leader, as an elder.
Podemos ver, hermanos, que los líderes de la iglesia tienen que estar, los obispos, los líderes, tienen que estar en guardia, vigilantes de ellos mismos, porque las cosas pueden llevarte a estar descarriarte del llamado digno que Dios te ha dado. Hay muchas trampas y muchas tentaciones que pone el diablo, o tenemos que ponernos nuestra armadura diariamente. Efesios 6, 10 al 18. Tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Hay muchas presiones que vienen de la gente, que hagas o que no hagas. Hay muchas diferentes razones porque quieren que hagas y no quieren que hagas, y tenemos que acordarnos, hermanos, que enfocarnos y que nuestro enfoque esté correcto. Nuestro enfoque esté correcto. This falls on the believer as well. Esto le cae al creyente igual. But I have to check myself before I wreck myself. And not only do I wreck myself, I'll wreck the whole congregation and everybody following me. Leading in the wrong direction doesn't only bring consequences to the pastor or the elder or the leaders of the church. It brings a consequence to the whole people of God, and one day you will suffer double accountability before God. It will be better for you to tie a millstone around your neck and throw yourself in the abyss than trip one of my little ones, Jesus said. Tenemos que entender, hermanos, que Satanás tiene todas estas trampas y tenemos todas estas presiones y razones, y tenemos que estar enfocados. Tenemos que checarnos a nosotros mismos antes de que podamos mandar a toda la gente en un camino incorrecto, hermanos. Chécate, porque si no vas a traerte a todos para abajo contigo. Cuando tú estás liderando, no nomás llevas a ti mismo, sino te estás trayendo a todos para abajo también. No es una consecuencia del anciano, de los líderes de la iglesia, sino la consecuencia es de que te traes a todos y un día vas a dar doble cuenta con Dios. Y Cristo dijo que es mejor que te pongas una piedra alrededor del cuello y tirarte al mar profundo que tropezara uno de mis chiquitos. Men, varones, you're leading a family. Estás liderando a una familia. We got young men that are watching how to be men. Tenemos jovencitos que están viendo cómo ser hombres. Even if your children are no longer with you, si tus hijos no están contigo, men, a generation is watching on how to be men. No importa si tienes hijos en tu casa todavía o no, hay una generación de jóvenes que están tratando de figurar cómo ser hombres y te están viendo. We need godly men. Necesitamos hombres piadosos de Dios. Godly men that are ready to lead their families and a whole generation for a passion for God and for the gospel of Jesus Christ. Necesitamos hombres valientes, hermanos, con una pasión para Dios, que sean líderes, para que sean hombres de Dios y predicar el evangelio de Dios. You see the generation that's out there that we're criticizing and we're scared of? ¿Sabe la generación que estamos ahí ahorita criticando y que tenemos miedo de ellos? Guess what, man? ¿Qué crees, varón? That's on us. Eso está en nosotros. Whatever a man sows, he will reap. Lo que sea que un hombre planta, eso es lo que cosecha. How we lead our families and our children is how we're leading a generation. Como lideramos a nuestras familias y a nuestros hijos, a nuestras familias, es como lideramos a una generación.
we have a great responsibility because God says that He will hold us men accountable one day. Y tenemos una responsabilidad grande porque la Biblia dice que a nosotros los varones nos vamos a rendir cuentas for the families that God gave us, por las familias que Dios nos dio. It doesn't matter if you abandon your children or you don't. Abandoning your children because you're not watching where you're leading them or how you're leading them is already abandoning them. Just because you're there physically doesn't mean anything. Como varones, hermanos, hay varones que se van de la familia o de la casa o lo que quieras. Pero te voy a decir una cosa, un varón que está ahí físicamente no quiere decir nada si no estás liderando a tu familia correctamente. Praise be to God that we have another chance. Dios, gracias a Dios que tenemos otra chance, como se dice, otra oportunidad. We can be men of courage and valor and of God today. Podemos ser hombres, hermanos, hoy día podemos cambiar todo eso y ser hombres valientes con valentía y hombres de Dios. Today's the day, ahora es el día. We can impact. Podemos impactar a una generación. There's a lot of young people around us. We have a young congregation. We have a young nation. Tenemos una congregación joven. Tenemos una nación joven. Podemos impactar, hermanos. Jesus warns about leaders and pastors of the dangers that come to that position. Y Cristo mismo nos advierte de los peligros que hay para los pastores, para los líderes de la iglesia. Jesus warns us many times about the dangers of loving the approval of man rather the approval of God. John, go with me to John 5:4. Vayan conmigo a Juan, John 5:4. Juan 5:44. John 5:44. John 5:44. How can you believe when you receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God? Jesus warns us about this. We must also remember our own selfishness, our own pride. God resists the proud and gives grace to the humble. 1 Peter 5:5. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Cristo nos advierte muchas veces de estos peligros de amar la aprobación del hombre en lugar de amar a placer a Dios. Queremos que el hombre y el mundo nos vea y nos aprueben en lugar de que te vea Dios y apruebe Dios tu vida. Tenemos que acordarnos que podemos ser egoístas y orgullosos. Existe el orgullo y el egoísmo, y Dios resiste al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Primera de Pedro 5:5. Church leaders must guard themselves before they can guard anyone else. Can't defend yourself. What are you going to be doing defending anybody else? Paul specifically charges the elders here to do this, to guard the flock. Check yourself, examine yourself, and then you can apply all of this to the flock and warn the flock about the dangers of all of these things. But you first got to guard yourself from all of these things. You got to feed them the word. You got to protect them from the flesh, from the world, and from Satan. Paul then moves on and tells us our responsibilities as elders and leaders of the church. In the second part of this verse. Entonces vemos, hermanos, que como líderes tenemos que examinarnos, tenemos que estar vigilante a nuestro propio corazón. Pablo específicamente da esta orden, dice que debemos de guardar del rebaño de Dios.
Tenemos que checarnos a nosotros mismos, examinarnos, ya examinándonos primero, checándonos, entonces ya podemos aplicar todas esas cosas al rebaño, para que ellos no caigan en las mismas cosas. Tenemos que darles de comer la palabra de Dios, tenemos que protegerlos de la carne, tenemos que protegerlos del mundo, tenemos que protegerlos de las trampas de Satanás. Entonces Pablo después aquí en el versículo 28, ya la otra mitad se mueve a las responsabilidades que debemos de tener como ancianos, como líderes, como pastores. Pero ¿cómo vas a tú andar guardando a la gente si tú no puedes protegerte tú solo? Si tú no sabes protegerte tú solo, no sabes guardarte tú solo, cada doctrina viene y te agarra como el agua, ¿cómo vas a proteger a los demás? The term elders was first seen in Acts chapter 14 verse 23. La palabra anciano primero se ve y se aplica en esta forma en Hechos 14:23. Paul appoints elders in every church that he started during his first missionary journey. Pablo pone a ancianos, llama a poner ancianos en cada de las iglesias que él comenzó en su primer viaje misionero. Men were appointed to lead those churches after Paul departed. Pablo ponía varones allí a que sean líderes de las iglesias después de que Pablo se iba. Now, there's a lot of traditions. There's a lot of traditions, and traditionalists think that their traditions are the best, but there's been traditions for thousands of years, and yours is not the best. The best way to kill all of that is to take what glorifies God for traditions. There's nothing wrong with it, but this is going to be above all traditions. Be biblical above all. Be biblical more than traditional. Y hay muchas tradiciones en las iglesias, hermanas y hermanos, y en veces pensamos que las tradiciones de nosotros son las mejores, pero hay 2000 años pasados de la iglesia de tradiciones. La de nosotros no es la mejor tradición. Hay buenas cosas en las tradiciones. Toma las tradiciones que le traen gloria a Dios, no hay problema, pero acuérdate de esto: no seas más tradicionista que seas bíblico. La palabra de Dios es arriba de toda tradición, de toda religión. Ser bíblico es importante. And in the traditions of the church, we see that a lot of people feel, or they claim, that there's one elder in each church. And that's very contrary to what Scripture tells us and what is consistent with the Bible, because the Bible talks about plurality. Y una de las tradiciones que hay, hermanos, es de que nomás hay un pastor en una iglesia. Y eso contradice el peso de todo lo que vemos aquí en la Biblia, de los ancianos en una iglesia son plural. No nomás hay un anciano, hay muchos ancianos, plural. In other passages that we see that, of course, that demonstrates this truth is what we're looking at right now. Un pasaje que demuestra esta verdad es el que estamos viendo ahorita. He says, call the elders, plural, from the church, singular, of Ephesus. Y aquí en este texto vemos exactamente esas verdades. ¿Qué dice Pablo? Llámale a los ancianos, plural, de la iglesia de Éfeso, singular. Singular. We have to know that the church has to develop. The only reason a church does not have plural elders is because men are not yet equipped. On 1 Timothy 3 and Titus 1. Y la razón que no hay ancianos en una iglesia debe de ser porque todavía no hay gente, hombres, que lleguen a las calificaciones de 1 de Timoteo 3 y de Tito 1. But we should be developing men like this, and it is true for us here at Loma Alta. Nosotros debemos de desarrollar hombres así, y eso es verdad aquí en Loma Alta. We want to develop leaders and elders and deacons. Aquí en Loma Alta queremos desarrollar líderes,
diáconos y ancianos. Verse 28, versículo 28, Acts en Hechos. We notice here something very important. Aquí notamos algo bien importante. It says to pay attention, right, in all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers. Dice, por tanto, todo el rebaño, dice, o sea, por tanto, mirar vosotros y por todo el que rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. That's a very, very important thing there. Es algo bien importante ahí. Paul says that it is the Holy Spirit that made them overseers over the flock. Pablo está diciendo aquí que es el Espíritu Santo el que los hizo obispos sobre el rebaño. It's a Holy Spirit thing. Es el Espíritu Santo. It makes us aspire to preach the gospel, to pastor. Es el Espíritu Santo que nos da la aspiración para ser pastores, para predicar el Evangelio, para enseñar. We can teach. Now, the church affirms it, by the way. La iglesia lo afirma. We can't just jump up and say, the Holy Spirit told me I could do it. No, there's a confirmation by the church. The church knows you. The church will make sure that you are meeting all these qualifications. Pero acordarse, hermanos, no es nomás de decir, el Espíritu Santo me dijo y ya me voy a poner yo de pastor o de líder o de diácono o de esto. No, hermanos. La iglesia afirma el llamado que Dios te ha dado. Porque la iglesia debe de ver tu vida y debe de saber tu vida bien y debe de ver si están las calificaciones correctas que la Biblia dice de esa persona. Más porque el Espíritu Santo es el que los pone o el que te pone, no quiere decir que podemos, la iglesia lo afirma, es propio. The church affirms it, affirms these leadership positions. What is the responsibility? ¿Qué es la responsabilidad? That we feed the flock, that we guard the flock. Que nosotros, la responsabilidad es de que le damos de comer al rebaño y guardamos de ellos, los cuidamos, les damos cuidado. And so this passage tells us that you oversee them, you watch them, and then you pastor them, you lead them. Que es lo que dice aquí las dos palabras, somos obispos, los estamos viendo, vigilando, y luego la segunda palabra, pastorear, lo estamos liderando hacia el Señor, hacia las cosas de Dios, hacia la palabra de Dios. Hebrews 13:7, Hebreos 13:17. Says aquí Hebrews 13:17, I'm sorry, Hebreos 13:17, 13:17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would not be an advantage to you. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. So leaders need to be very careful to make sure that they remain faithful in pleasing God, because they will be given account to God. Y los líderes tienen que tener mucho cuidado de que se mantengan fieles en placer a Dios, porque un día van a rendir cuentas a Dios. Un día van a rendir cuentas a Dios. They're called by God, not by the people. Ellos son llamados por Dios, no por la gente. So we have to be careful not to fall and become men pleasers. Y tenemos que tener cuidado que no caigamos en ser plazadores de hombres que nomás queremos contentar o tener contentos o felices al hombre. Because if you're called by man, then you're going to have to give account to man. Then man's the one that's going to dictate you. Porque si tú eres llamado por el hombre, entonces vas a ser llamado por el hombre y el hombre es el que te va a dirigir.
We're not here to be popular or nice. We're here to guard the flock of God. It is a responsibility, and preach the truth and love them. No estamos aquí para ser popular o ser buenos, decir buena onda, o que les caigamos bien a la gente. Estamos aquí para apasionar el rebaño de Dios, para guardar el rebaño de Dios, para darles amor con la palabra de Dios. Es el trabajo que nos ha dado Dios. Very important. Bien importante eso. Bien importante. Look at what it says here, that we are not above the flock, but we are amongst the flock. Es bien importante aquí lo que dice, no estamos arriba del rebaño, sino estamos entre el rebaño. Don't let your pastor be above the flock. No dejes que un pastor o un líder esté arriba del rebaño. But it's because be among them. Tenemos que estar alrededor de él. A shepherd that really loves his sheep is going to smell like sheep. Un pastor que de verdad ama sus ovejas va a hueler como sus ovejas. If a guy has sheep and he loves his sheep and that's his work because they are his, he's going to be in the field with the sheep and he's going to smell with the sheep. He's going to sleep with them. He's going to eat with them. He's going to protect them. He's going to carry them sometimes out of danger. Un pastor que tiene ovejas, hermanos, que de verdad las ama, que las está cuidando verdaderamente, va en veces hasta a dormir con ellos, va a estar con ellos, en veces las va a tener que agarrar para rescatarlas, va a oler a borrega. I got dog hair all over my house and my clothes. Everywhere I go, I have to be checking myself. Tengo pelo de perro, hermanos, en mi ropa siempre, en mi troca, en todo. Todos andamos cubiertos de perro. It's just one dog, es un perro. But he's very needy. Pero el perro es bien necesitado. He wants to be loved, quiere ser amado. He wants to be pet, and if you don't pet him and if you don't do something, he will bark until you do it. And he will cry until you do it, so you got to do it. And you just can't kick the dog out. You shouldn't have a dog then. You need to love the dog, and part of loving the dog is you're going to smell like dog sometimes. You're going to step on dog poop sometimes. You're going to have hair all over it because you're there involved with your dog. Versus people that they don't even smell like dog, they don't even look like dog, and they have their dog starving outside there until they call animal control. That's not a person that's a dog lover, is it? Now, I'm not saying that the church congregation are dogs. But what I'm saying is that when you are amongst them, a pastor is going to mourn amongst the sin not only of his but of theirs. He's going to mourn with them. He's going to cry with them. He's going to laugh with them. He's going to embrace his congregation. He's going to know the flock. Leaders will know the flock. They'll know what's happening in their lives. They'll know, they'll take them. They'll pour themselves out. They'll take the time. They'll smell like believers because pastors are meant to, and they were saved by grace just like you, and they need God just like you. Un pastor verdaderamente, hermanos, no estoy diciendo que la congregación son como perros, no les estoy llamando perros, ¿verdad? Pero lo que digo, cuando una persona de verdad ama a sus mascotas, va a hueler como ellos porque va a jugar con ellos, va a andar lleno de perros como ellos. Hay gente que tiene mascotas y las tiene afuera, nomás ahí se le miran las costillas y nomás los tienen ahí afuera, hasta que vienen y los reportan. Pero una persona que de verdad ama se va a involucrar, vas a hueler a perro, vas a pisar las cosas de perro. Otra vez no les digo que ustedes son perros, ¿verdad? Aunque la Biblia nos dice, ¿verdad? Que como perros recogiendo las obras, ¿verdad? Pero ese es Dios, no yo.
pastor verdadero o líderes, no nomás el pastor, acuérdate, muchos, ¿verdad? Los líderes, los pastores verdaderos están no arriba de las ovejas del rebaño, están entre ellos. Huelen al pecado de que caen también porque son igual que tú. Huelen a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Huelen a lágrimas porque están involucrados en sus vidas. Huelen a sufrimiento, hermanos. Huelen a alegría. Conocen a su rebaño y lo que están sufriendo. No nomás es, aquí estoy. Los líderes, los pastores, hay que hueler como creyente, porque acuérdate que nosotros somos hombres y necesitamos la misma gracia exacta que necesitan los creyentes, porque nosotros somos creyentes, no estamos arriba de ellos. 1 Peter 5:3, Primera de Pedro 5:3. Peter warns us of the temptation of leaders abusing their position by telling the elders not to hoard over them. Primera de Pedro 5:3 nos dice aquí Pedro que no seamos tentados de como líderes de las posiciones y nomás tomar ventaja de ellos. We need to be an example. We can't be people that tell you to do something. We can't be like the Pharisees, and Jesus says, do as they do, but don't do as they say, but don't do what they do. A leader has to tell you what to do and has to live by example and show them how to do it. Un líder no puede estar ahí separado de la congregación, hermanos. No puede ahí, tiene esa tentación de nomás abusar, porque nomás está diciendo, haz esto, pero él no lo hace. Como Cristo le dijo a los fariseos, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. No jala así, hermanos. Hay que decirles lo que hay que hacer y ser ejemplos de lo que dice que hay que hacer. La iglesia tiene que ver eso, porque la única forma que van a aprender es enséñales vivir por ejemplo. No perfección. No me pongan en un pedestal o ni a un líder tampoco. We teach by example, but don't put us in a pedestal. Remember, we're human. There's maturity. Hay madurez. But we have to understand that we're still just sinners. Pastors and deacons and leaders are still sinners saved by God's grace. Tenemos que entender, hermanos, que los pastores y los líderes y los diáconos son pecadores salvados por gracia también, hermanos. In other words, pastors are just people too. De otras maneras, pastores son gente igual que tú. And the last part, la última parte, verse 28 to finish, la última parte para acabar el versículo 28. He says this to us, nos dice esto. For the church of God, which he obtained with his own blood. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó, ¿por qué? Su propia sangre. God purchased the church with his own blood. Dios compró a la iglesia con su propia sangre, through Jesus Christ, en Cristo Jesús. Pastors need to understand that you're not shepherding the world. You're shepherding the people of God that he purchased with his blood. Los pastores y líderes tenemos que entender que no estamos apacenteando al mundo, no estamos liderando al mundo, estamos liderando a la iglesia de Dios que él compró con su sangre. No al mundo. They do this by preaching and teaching the word of God and encouraging and exhorting and reproving and rebuking the people as necessary. Y hacemos esto como, hermanos, enseñando la palabra de Dios, predicándola, animando, exhortando, regañando si es necesario. Overseers, it's a responsibility to watch. Es una responsabilidad de vigilar. It's a responsibility to lead, to pastor. Es una responsabilidad para pastorear, para liderar. But always remember that it is
God's church, not yours. Y siempre acordarte que es la iglesia de Dios, no la tuya. You are not the people of the pastor or the leaders. You belong to Christ Jesus. God has given it to him. It belongs to another God. You were purchased with a price. You were bought. You are not of your own anymore. You belong to him. Pastores y líderes, la iglesia, el pueblo no es tuyo, no pertenece a ti. La iglesia no le pertenece, la congregación, los creyentes, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia no le pertenece al pastor o a los líderes de la iglesia, sino le pertenece a Dios. Es de Dios, Dios la compró con un precio. Ya no eres de ti, ya no perteneces a ti, ahora le perteneces a Él. Eres de Dios. The word church refers to assembly, a call to assemble. That's what the word church, ecclesias. Eso. La palabra iglesia quiere decir un llamado a asemblar. Asamblea, hermanos. Asamblea. And we are called, he called us. Él nos llamó, hermanos. It's a call. We don't call ourselves. Es un llamado. Asamblea. Nosotros no nos llamamos, Él nos llamó. We have that responsibility. God is the one that calls individuals from out of the world to form an assembly of people to worship Him in spirit and in truth. God is that one who has called individuals out of the world to form an assembly of people to worship Him in spirit and in truth. Dios, hermanos, es aquel que llamó a individuales y los sacó del mundo para que formen una asamblea de gente para que lo adoren en espíritu y en verdad. 1 Peter. Because this is not me, this is God. So you're going to get when you come here, please expect we're going to read the Bible. Esta es la palabra de Dios, no la mía, so esperen versículos, porque si vas a venir aquí, va a haber la palabra de Dios, no la mía, ¿verdad? That's what you're going to expect. 1 Peter 2, Primera de Pedro, capítulo 2, 1 Peter 2, verses 9 through 10. Primera de Pedro 2, versículos 9 al 10. 1 Peter says this: But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellence of Him who called you. He called you out of darkness into the marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Don't take glory from God. No tomes gloria de Dios. How dare we take glory from God? ¿Cómo podríamos quitarle gloria a Dios? You didn't come to Him. He called you. Tú no veniste a Él. Él te llamó. And if you came to Him, it's because He called you. Y si viniste a Él es porque Él te llamó, hermanos. Look at what it says here. Look at this beautiful text. Mira este texto hermoso. And let me tell you something. From Genesis to Revelation, this is there. Desde Génesis a Apocalipsis, esto está ahí. Listen to this. He called you out of darkness. You were blind. You were in the dark. You couldn't have called yourself to light. He called you out of darkness into the marvelous light. Once you were not my people. You can't make yourself a person of God. You can't.
But now you are God's people. The calling to be part of the church can only come from God. John 6:44 says, let's go to John 6:44 so you can see it yourself. John 6:44. No one can come to me. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will rise him up in the last day. It's very clear that no one can come to Jesus unless the Father draws him. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me, and the Father calls them to me, and that is how they get to God. We preach the gospel. We put out an invitation that God calls you to repent. We put out an invitation and we invite people to God, come to God's rest. We invite them to the saving grace of Jesus Christ. But no one comes to him on their own power. No one can just bring themselves to life and come to Christ. We plant, we water, and it is him that gives the increase. Hermanos, mira lo que dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que estabas en las tinieblas, estabas en la oscuridad, y dice que Dios te sacó de la oscuridad. Estabas en la oscuridad, ¿cómo te vas a dar luz tú solo? Era por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Dice que ahora hubo un tiempo que no eras mi gente, pero ahora eres mi gente. No eras, ahora eres mi gente. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Es bien claro que Cristo está diciendo que nadie viene al Padre al menos que Él me lo traiga a mí, hermanos. Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todos venimos al Padre por Cristo, porque el Padre nos trae a Cristo y por eso venimos a Él, hermanos. La iglesia ha sido llamada y solo llamada por Dios, no por el hombre. Es bien claro, hermanos. Nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros invitamos a la gente a venir a arrepentimiento. Nosotros invitamos a la gente a que venga a su gracia que salva. Nosotros invitamos a la gente a que vengan al descanso de Dios. Pero nadie viene a Él en su propio poder. Dios es el que los trae. Tú no vienes a Él si no te trae. Si viniste a Él es porque Dios te trajo. Porque Dios te trajo. Nadie puede traerse a Él mismo a la vida, hermano. Si estás muerto, ¿cómo puedes darte vida? ¿Cómo un muerto se puede dar vida? If you're dead, how can a dead man give you life? You can't be blind and find Christ. No puedes estar ciego y hallar a Cristo. Why? Sometimes it's shocking to people, but those are the same people that love Amazing Grace. Y en veces esto le puede dar un shock a la gente, pero esa es la misma gente que le encanta la canción Asombrosa Gracia. Amazing Grace. I was lost, but then I was what? Found. I was blind, and now I see. Asombrosa Gracia, ¿qué es? Un día estaba que perdido y luego fui que hallado, no se halló solo. Dice, estaba ciego y ahora ¿qué? Bello, hermanos. Bello, hermanos.
have to know that we don't make that decision. God brings us to the light. Nosotros no hacemos esa decisión. Dios nos trae a la luz. Romanos 3, hermanos. Y ahorita les enseño por qué esto es tan importante. Esto es bien importante en los líderes, en la congregación. And right now I'm going to show you why this is so important in the leaders in the congregation. I'll show you what Paul was talking about. Te voy a enseñar por qué lo que dice Pablo. Why it's so important. Because we will fall in arrogance. Porque caemos en arrogancia. Listen to this. Romans 3:10. Romanos 3:10. It says this. Romans 3:10. As it is written, none is righteous, not one. No one understands, no one seeks for God. Everybody have turned aside together. They have become worthless. No one does good, not even one. No one understands God. No one seeks God. You can't see him. You are dead in your trespasses. Listen to verse 22. It says, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. What? The righteousness of God through what? Through faith in Jesus Christ to everybody who believe. For there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God. Verse 24, verse 24. And what? Are justified. By what are you justified? By grace as what? As a gift. A gift. You're justified by a gift. A gift is something you can't give yourself. I can't go and say, oh, I'm going to buy myself something. I'm going to give myself. That's an oxymoron. The definition of a gift is that you're the recipient of something that you didn't pay for, a recipient of grace that you had nothing to do. You are given freely something that you didn't pay for. That is the definition of itself of a gift. You can't gift yourself. You paid for it. It came out of your checking account or it came out of your wallet. But it says here, by his grace as a gift through what? The redemption of Christ Jesus. How are we justified? Through grace, through a gift, right? Through a gift. How are we saved? By his grace, through a gift. Through who? Through Jesus Christ. Hermanos, aquí, Romanos 3. Mira lo que dice aquí, Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni uno. Ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, nadie en busca de Dios, todos devariaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que va a hacer lo bueno, ni una cosa buena puedes hacer. Una cosa buena sería que tú vienes y le robas gloria a Dios. Ni una cosa buena. Mira lo que dice el 22. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Mira el 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24. ¿Qué dice? Siendo justificados ¿qué? Gratuitamente por gracia. ¿Cómo te vas a dar tú algo gratis, hermanos? La definición de un regalo es que tú no diste nada, tú eres el recipiente, el que recibe algo. No puedes decir, yo me regalé este saco. No te lo regalaste, salió de tu cuenta, salió de tu cartera. Un regalo es cuando tú no pagas y te lo dan. Te lo dan. 25. ¿A quién Dios puso como qué? Propresión por medio de la fe en su sangre, ¿para qué? Manifestar su justicia. Él es el que te manifiesta tu justicia, te la enseña la justicia a causa de haber que pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Now, look at what Jesus is saying here. No one comes to the Father unless they draw him. Why? ¿Por qué dice aquí Cristo? Nadie viene al Padre al menos que lo traiga a Dios. ¿Por qué? Because redemption is Jesus Christ. ¿Por qué? Porque la redención es de Cristo Jesús. Verse 25, versículo 25. He gave us atonement. Él nos dio aspiración. God, and by his blood to be received by faith. Dios nos las dio por su sangre para que nosotros lo recibamos por fe.
We receive faith because God gives it to us. Recibimos la fe porque Dios nos las da. If the receiver of faith could do anything to earn it, we would totally boast. Si la persona que recibe algo podría ganarse lo que se recibió, totalmente estuviéramos jactándonos. And we do, y lo hacemos. I came to Christ. I did this. I saw this. I made the right decision. Y lo hacemos, hermanos. ¿Qué dijimos? Yo vine a Cristo, yo hice la decisión correcta. ¿Por qué no puedes hacer tú la decisión correcta? Porque estás ciego y está encadenado y no puedes salirse de ese pecado. Y un día tú estabas igual de ciego, pero Dios te quitó las cadenas de tu pecado y por eso andas libre. Por eso. But we get, oh, how come they can't act this way? How come they can't get it? Why don't they get, look at me, look, I make your right decision. Mírame a mí, yo hice la decisión correcta, mira, yo me aventé. Hace muchos años hice la decisión correcta, yo vine al Señor y ahora mira cómo soy. ¿Por qué esta gente no puede venir aquí? ¿Por qué están tan pecadores? Porque están en cadenas en su pecado. Están enjaulados. Y tú a un tiempo fuiste rescatado, aunque creas que fue tuyo de Dios. Dios te rescató a ti, te libró para que andes libre. Y esa persona está encadenada. We must be humble as pastors, as leaders, to understand that we have no power to save anyone. God gives the increase. Tenemos que ser nosotros humildes y entender que nosotros no tenemos poder de salvar a nadie, hermanos. Que nosotros no tenemos el poder de traer a vida a nadie. Dios es el que da el crecimiento. We are to be faithful to preach the word of God. Tenemos que ser fieles a predicar la palabra de Dios, hermanos. Ephesians 2:8-6 says, for by grace are we saved as a result of what? Works? No. Dice, por gracia soy salvo sobre tu propio hecho. No, ¿por qué? Why? Because you're going to boast about it if works. Paul says so that you won't boast. ¿Qué dice Pablo? Dije, por gracia soy salva, no sobre qué, algo que tú puedas hacer, no. ¿Por qué? Porque si es algo que tú puedes hacer, si tú puedes hacer un centímetro de algo, vas a jactarte, compadre. You can't take credit because God gets all the glory for salvation. No puedes tomarte crédito porque Dios se pone la gloria toda la gloria para la salvación. Oh, esta gente, yo prediqué, mira toda la gente que ha venido en Cristo por mi causa. No vino en Cristo por tu causa. Dios te usó de instrumento, gloria a Dios. Pero Dios es el que les dio la salvación, no tú. Oh, look at all these people that God saved under me. You didn't save anybody. God used you as an instrument, praise the Lord, but God is the one that saved them, not you. Remember who this belongs to. The church doesn't belong to you. You're not their savior. Acuérdate de a quién pertenece la iglesia, no te pertenece a ti, tú no eres su salvador. Cristo murió y pagó por su pueblo. Christ died for his people. Romans 12. I promise you this is the last point. Les prometo que este es el último punto. Romans 12. Romanos. Dije último punto, no último versículo. I said last point, not last verse. Romans 12, verse 3. Romanos 12, versículo 3. For by grace given to me, given, I say to everyone among you, do not think yourself as more highly than you ought to think, but to think with sober judgment, each according to look. You know why? Because each according to the measure of faith that God has assigned. God has given you the faith. God's the one that knows how much faith he gives you. So don't think you're all that because you have more faith. Remember that something was given to you. You had nothing to do with it. And be sober-minded in judgment. Don't be conceited. And remember that each was given a faith that has been assigned by God. Mira lo que dice aquí en el versículo 3, Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién repartió la fe, hermanos? ¿Qué se toma para venir a Dios? Fe. No es tu fe, es la fe que te da Dios, es un regalo.
Dios te la va a dar la fe para que creas en Él. Dice la palabra de Dios, aquí dice, por la gracia que se te dio. No te creas mucho, no te creas más alto que los demás, porque sabes que ellos fueron conforme media de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios le dio fe a cada uno, acuerdo de su voluntad. Unos tienen más fe que otros en veces. First Corinthians, right next door, enseguidita. 1 Corintios 4, 7, 1 Corinthians 4, 7. For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you received it? Dice, ¿por quién te distingue? ¿O qué tienes que no habéis recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo has recibido? Porque lo recibiste. Entonces, ¿por qué te glorías? Como si no lo has recibido. If you confess with your mouth that Jesus is, and believe in your heart that Jesus is Lord, it's because God has put in your heart that faith. And out of the abundance of the heart overflows through the mouth, and you confess Jesus as your Lord and Savior, and that you believe that He was raised from the dead, and you shall be saved. Porque si confesas con tu boca y crees en tu corazón que que Cristo es el Señor, ¿verdad? Que Él es Señor y que lo resucitó al tercer día, es la causa de que Dios puso una fe en tu corazón, y de la abundancia del corazón fluye que la boca. Y confiesas que Dios es quien es, que Él lo resucitó de los muertos, y serás que salvo. Salvo. God does that. If you repented of your sins, God drew you. Si te arrepentiste de tus pecados, Dios te trajo, hermanos. If you came to Christ, remember that He loved you first. 1 John 4:19. He drew you to Himself. If you repented of your sins, it's because God, through the Holy Spirit, convicted you and gave you sight to see your condition. He allowed you to fear Him, realizing that you were His enemy and that you offended a holy God. You realized that you were hopeless and unable to pay the debt of your penalty of sins. Now you see God's wrath revealed from heaven upon you, and now through the work of the Holy Spirit, you see the cross. You come to Jesus because God gave you sight to see Jesus Christ as the only Savior. It is He who gave you the saving grace in Christ so that you can run to Him. Hermanos, si tú pudiste ver a Cristo, si tú pudiste venir a Cristo, es porque Cristo te amó a ti primero. Primera de Juan 4:19. Si tú viniste a Él es porque Él te amó primero. Si Él te trajo a ti, a Él mismo. Si tú te has arrepentido de tus pecados, es porque Dios, sobre el Espíritu Santo, te mandó una convicción en tu corazón para poder ver tu condición. Te trajo para que puedas ver el temor de Dios, dándote cuenta que eras su enemigo y que habías ofendido a un Dios santo, dándote cuenta que estabas sin esperanza y que no podías pagar la paga del pecado, de tus pecados, y ahora ves revelada la ira de Dios del cielo hacia ti, y ahora sobre el Espíritu Santo puedes ver la cruz, y ahora puedes venir a Jesús, porque Él te dio vista para poder ver a Jesucristo como tu único Salvador. Él te dio la gracia que salga y te dio la habilidad de verlo para que vengas y corras hacia Él. Who's getting the glory here? Does it make you seem like you thought you had something to do with it, and but you know why it hurts? Because you have nothing to do with salvation and it's all God. That's why it hurts. ¿Sabes por qué en veces duele esto? Porque nosotros queremos tener algo que ver con esto y no tenemos nada que ver con esto. Nos está diciendo, tú no tienes nada que ver con esto. Dios, toda la gloria para Él, hermanos. You're not going to have 1 inch of praise in eternity, by the way. If you're going to go to heaven and you want even a little tiny bit of glory, it's not for you, because you're not going to have it. It's all glory to God for eternity, and we're going to praise Him.
and we're going to worship him. Si tú quieres un tierrita chiquita de algo de gloria, entonces en una eternidad con Dios no va a ser para ti el cielo. Porque ni una cosita, ni un grano de gloria va a ser para ti. Toda honra y gloria para Dios y alabanza para Él por una eternidad, hermanos. He is the perfecter and the finisher of your faith. Hebrews 12:2, Hebreos 12:2, it tells us that He is the founder and the perfecter of our faith. Nos dice que Él es el que nos halló nuestra fe, el consumidor de nuestra fe, el que la acaba, y Él es el que la comenzó. And we should take great comfort in it, because anything we start as humans is going to fail. We should be comforted that He started your faith and know that He's going to finish it and persevere you to the end. Hallelujah. Y debemos de darle gracias a Dios que en Hebreos 12:2 dice que Él es el que nos comenzó la fe y el que la va a acabar tu fe. Él es el creador de tu fe y el que acaba tu fe. Y eso nos debe dar un consuelo grande, porque lo que comienza el hombre se acaba, pero Dios comenzó un trabajo en ti y te perseverará hasta el fin. Aleluya. Dios, hermanos, qué bueno, hermanos, porque si yo la hubiera comenzado, híjole, la riego. I'm glad, because if I would have started it, I would have not finished it. He redeemed us with His precious blood. Nos redimió con la sangre preciosa de Dios. He paid it all. Él lo pagó todo, hermanos. The church is not an organization that is made, an organism that is made by man. But in the body of Christ, we knew that He drew and chose us into existence. And today He continues adding, through God intervening into the lives of individuals, through the body of believers, to preach the gospel, by the church preaching the word of God, by the word of God through His people. God has chosen to proclaim Himself and to in the plan of salvation through faith in Jesus Christ. And that's how we impact the world, and that's what He does. We do this as a tool, and God gives the increase and draws people to Himself even today. Y es bien fácil, hermanos, la vida de Dios. La iglesia no es un organismo hecho por hombre. Es un cuerpo que Dios trajo, escogió en existencia, se lo trajo en existencia, lo escogió y continúa hoy en día agregando, interviniendo a las vidas individuales, trayéndolos así a Él. Y los creyentes, su cuerpo, predica el evangelio, la iglesia predica la palabra de Dios. Por la palabra de Dios escogió que viniera Dios a dar el crecimiento y la salvación. Y como su pueblo somos un instrumento de dar el evangelio para que Dios venga y traiga a su gente, a su pueblo. Romans 10:17, Romanos 10:17 says how. So faith comes from hearing, and hearing through the word of God. La fe viene como por oírla, ¿verdad? La fe viene por oírla, ¿verdad? Pero dice que también que la palabra de Dios es la que da la fe. Y la oímos, ¿cómo la oímos? Por la palabra de Dios. We proclaim the word of God and God gives the increase. Nosotros proclamamos la palabra de Dios. We're human. Somos humanos. We have to remember and be merciful on people, that when we see people that are not growing, we can't beat them. We have to lovingly bring them to the Lord. Hermanos, esto nos ayuda a que cuando estemos pastoreando tenemos que traerlos, porque sabemos que Dios es la única crecimiento que les puede dar. Dios es el que tiene el control de la fe. Nosotros tenemos que alimentarlos, darles de comer, liderarlos, y Él es el que va a dar el crecimiento. No hay que jactarnos. We shouldn't. We should just bring him along, giving him the word of God. He's the one that gives the increase. Let us stand. Vamos a ponernos de pie. Father, we thank you for your word. And Father, I'm not saying that if people don't see this doctrine that they're lost at all.
But I'm just telling you, Father, that I'm thankful that you allowed me to see it in your word. And it has caused me a great gratitude and humility of knowing that I have no power and you have all the power, God. It makes me watchful of my heart of not getting conceit and thinking that things are going right because of my doing and not yours. I pray, Father, that in this church, Father, as a pastor and those leaders, Father, that we can examine ourselves, that we can be people that are looking to please you and to be faithful to your flock through leading them to you and you alone, Father. Salvation belongs to you, Father. And one day every mouth and every knee will bow and confess that you are Lord. And I thank you, Father, for saving me when I was totally blind, Father, heading in the wrong direction, your enemy. Even though things looked okay through the outside, Father, I was lost and dead in my trespasses. And I know, Father, that I was born not seeking you, but you found me. You loved me first, even before the foundation of the world. Thank you for your amazing grace, Father. And Father, may your word this morning, Father, stir up our hearts with gratitude to worship you how you deserve. May it all be for your honor and for your glory. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Señor, que aquí en Loma Alta, en todas partes, Señor, seamos pastores y líderes, Señor, humildemente, sabiendo que tú eres el que merece toda gloria, que la salvación es tuya, no de nosotros, Señor. Que podamos evitar el orgullo de pensar que porque gente viene a Cristo o porque la iglesia crece o porque tenemos audiencia, Señor, que es algo que nosotros hicimos y los estamos dirigiendo. Señor, tú eres el que das el crecimiento siempre, Señor. Tú eres el que tienes ese poder, Señor, y tú decides. Que seamos fieles, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por salvar a un hombre como yo, Señor. Yendo hacia la destrucción, Señor, siendo tu enemigo, ciego completamente, creyendo que te conocía, creyendo que estaba haciendo lo bueno, Señor, pero estaba bien ciego, Señor. Me diste luz, Señor. Y no quiere decir que si no aceptamos esta creencia que es bíblica, que estamos perdidos, no, Señor, pero te doy gracias, Señor, porque está en tu palabra y porque me la has manifestado y ha causado a darme un entendimiento, Señor, que yo no tengo poder de nada, Señor. Yo no tengo poder de nada, Señor. Tú eres el que tiene el poder de la salvación. Yo lo único que sé, Señor, es que tengo el poder de decidir ahora, la libre albedrío de decidir, de seguirte, Señor, de predicar tu palabra, Señor, de poder liderarlos a ti y saber que tú eres el que das el crecimiento, Señor. Que nunca se nos vaya a la cabeza, Señor, que porque como predicamos o lo que nosotros dijimos o porque tenemos audiencia, que nosotros tenemos algo que ver con eso, Señor. Es la sana doctrina, es tu palabra de Dios y tú le das el crecimiento, Señor. Que siempre podamos venir humildemente al trono y saber, Señor, que tú me hiciste verte, Señor. Porque nací, Señor, no buscándote, buscando algo, pero no a ti. Buscando algo que se parecía a ti o a lo que me decía el mundo, la gente. Pero, Señor, no fue hasta que me abriste los ojos que pude ver. Gracias. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por amarme antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por salvarme. Toda gloria, toda honra que sea para ti. Que tu palabra los estimule, Señor, a traernos en una gratitud, Señor, sabiendo que tú eres el autor de la salvación y el que la va a acabar un día, Señor. Gracias, porque lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.